Hoy es 9 de agosto 2018 y son las 10:20 de la noche. Mi nombre es Eduardo Delgado. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Estudio desde hace 17 años y medio los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, resultando, después de mucho tiempo de investigación, que la prosperidad en realidad que viene de la Biblia es integral, no solamente financiera. Esta noche quiero hablarles acerca de la AP, lo que yo llamo AP, ayuda al prójimo. La AP está representada en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que se relata en los 4 evangelios, dando en cada evangelio diferente información, ampliando la información para que uno lo pueda reproducir, este milagro. Y la ayuda al prójimo, la AP, está representada en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces con los 2 peces. Los 2 peces se refieren a la ayuda al prójimo con respecto de 2 cantidades que se dan de una forma muy especial, de una forma que se preparan la ayuda al prójimo de una forma muy especial, pero eso no lo vamos a detallar en este momento. Con respecto del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, solo quiero decir que está representada la ayuda al prójimo, la AP, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces con los 2 peces. Y las 5 panes son 5 ofrendas, cada una es un diezmo. Pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar únicamente de la AP, ayuda al prójimo. Entonces, más que todo voy a hablarles acerca de mis experiencias y por supuesto algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de esto. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es Segunda de Corintios 9, versículo 6, que dice: pero esto digo, fíjense bien, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Solo que me van a permitir un momentito porque tengo que traer mis lentes. Entonces, este versículo de 2 Corintios 9 se refiere a sembrar en el prójimo, ayudando al prójimo. Porque el capítulo 9 de 2 Corintios está hablando de ayuda al prójimo. De hecho, en todo el Nuevo Testamento no se habla mucho de ofrendas. En el Nuevo Testamento se habla más que todo de darle amor al prójimo, de ayudar al prójimo. De ofrendas se habla en el Antiguo Testamento. Entonces, ya lo he dicho antes, el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendarle a Dios para cumplir el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, para eso son las ofrendas. No podemos amar a Dios y mostrarle nuestro amor sin las ofrendas. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar para cumplir el primer mandamiento más importante, que es amar al Señor. El Nuevo Testamento no habla mucho de ofrendas. De hecho, el Nuevo Testamento casi no menciona ofrendas. Si usted averigua cuántas veces se dice la palabra ofrendas, ofrenda u ofrendas en el Antiguo Testamento, supera el Nuevo Testamento como en 100 a 1 más o menos, o tal vez más todavía. Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra ofrenda o ofrenda se menciona unas 500 veces. En el Nuevo Testamento se mencionará unas 40 veces tal vez, de 500 a 40, una cosa así, algo así es la cosa, una diferencia muy grande. El Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar para cumplir el primer mandamiento, nos habla de las ofrendas, nos da regulaciones, nos enseña los detalles de cómo ofrendar perfectamente. Son 5 ofrendas, 5 diezmos para cumplir el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Nuevo Testamento únicamente nos enseña cómo ayudar al prójimo. Por eso en el Nuevo Testamento casi no se hablan de ofrendas, porque ya está todo enseñado en el Antiguo Testamento. La Biblia es una sola nada más. Se complementan los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan el uno al otro, no están peleados. Los que estamos peleados con la Biblia somos nosotros, los seres humanos. La Biblia es una sola y es perfecta. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan de una forma perfecta. De esa forma nos forman
Por supuesto, el Nuevo Testamento, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, vino a simplificarnos nuestra vida, a hacernos más fácil el cumplir sus leyes. Porque el Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento eran muy difíciles de cumplir, sino solamente con la ayuda del Señor, con su muerte en la cruz, esto se hace factible. Es ahora que realmente podemos cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Que por supuesto muchas cosas ya no se cumplen, como lo he dicho otras veces, porque ya quedaron, no quedaron abolidas, sino quedaron cumplidas ya están cumplidas con la muerte de Jesús Jesucristo en la cruz. Entonces, ya ofrendas por el pecado, por la culpa, por expiación de pecados y otros ritos más, otras cosas más, y una serie de cosas más que ya no se tienen que hacer porque ya están cumplidas. No es que estén abolidas, están cumplidas. Porque la idea del Señor Jesucristo es ayudarnos a cumplirlas. Entonces Él tomó el lugar de muchas leyes que nosotros ya no tenemos nada que hacer ahí, pero hay muchas cosas que sí tenemos que cumplir. Entonces, las 5 ofrendas que tenemos que cumplir todavía, que cada una de ellas es un diezmo, son ofrendas de paz. Son ofrendas de paz que no tienen que ver con expiación de pecados, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado o expiación de pecados. Tienen que ver más que todo con cosechar, tomar bendiciones que Dios quiere darnos a través del cumplimiento y la entrega de esas ofrendas. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla únicamente de dar al prójimo, porque en eso cumplimos el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los dos testamentos nos ayudan a cumplir los 2 mandamientos más importantes. Entonces, es una cosa perfecta en realidad. El Señor diseñó sus ofrendas y su palabra de una forma perfecta. Somos los seres humanos los que con nuestro poco entendimiento nos hacemos bolas en realidad. Lo confundimos todos, es un lío. Pero podemos aclarar las cosas si nos dedicamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Él nos enseña su palabra de forma exacta, como lo dije en otra plática reciente que hice. De hecho, hoy en la mañana les hablé acerca de la tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2 nos dice que el Espíritu del Señor, la unción del Señor está sobre nosotros y ya nos enseña. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, la ayuda al prójimo es multiplicadora o multiplicativa. Tiene la cualidad, tiene la virtud, tiene el poder, por ser una ley natural, espiritual. Es una ley natural. Una ley natural quiere decir que siempre que se aplique va a dar una consecuencia, va a dar un resultado. Entonces, estamos ya a un nivel de experimentar con la Biblia de una manera científica. Esto es científico. Cuando aplicamos leyes de la Biblia, vamos a ver un efecto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuantas veces querramos experimentar la Biblia, vamos a ver un efecto. Afortunadamente, esta ley de la Biblia es visible. Puede llegar a ser visible, puede llegar a ser evidente a nuestros ojos, porque es algo que realmente da un efecto en la vida, en lo físico, en el mundo físico, en el mundo material. Porque el que da al pobre lo que dio, se le puede multiplicar. Lo que yo estoy diciendo es verdad, porque lo he experimentado. Yo ya lo vi con mis ojos. Entonces, 2 Corintios 9 dice, en el contexto, 2 Corintios 9 dice, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Generosamente también segará. Yo fui generoso con dar, recibiré generosamente también. ¿Qué cosa voy a sembrar? Pero que os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que generosamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sembrar qué? ¿Sembrar qué? Segunda Corintios 8, 9, 8, capítulos 8 y 9, está hablando del contexto de juntar una contribución de todas las iglesias para llevar dinero a Jerusalén para comprar comida. Porque los santos en Jerusalén se están muriendo de hambre porque hay hambruna en Jerusalén. No está hablando 2 Corintios, y que quede claro, porque estoy harto de que usen este versículo en relación a las ofrendas, como por ejemplo 2 Corintios 7, después de este versículo que les acabo de leer, se va a leer los dos juntos para que miren. 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estoy harto de que este versículo lo use para hablar de ofrendas. Aquí no, que quede claro, no está hablando de ofrendas. Es que la Biblia hay que leerla bien. Entonces, aquí está hablando, está en el contexto, los dos capítulos de 2 Corintios 8 y 9, está hablando en el contexto de juntar un dinero para darle de comer a los santos. Eso no es una ofrenda, eso es ayuda al prójimo. Lo confirma aquí mismo está la confirmación de lo que les estoy diciendo. Leamos ahora el 8 y el 9. Vamos a leerlo todo junto para que no pierdan, para que realmente le sientan el sabor a esto. Vamos a leerlo rápido. 2 Corintios 9, del 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, dio a los pobres, dio a los pobres, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De qué está hablando aquí? ¿De ofrendas está hablando aquí? ¿O está hablando de darle a los pobres? ¿Por qué les cuesta tanto entender la Biblia? Pues está claro, porque es que no lo leen bien. Lo que pasa es que oyen una cosa por un lado y simplemente lo repiten. No van a la Biblia a ver, confirmar las cosas. 2 Corintios capítulos 8 y 9 está hablando de ayuda al prójimo, cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No, definitivamente no está hablando de ofrendas, está hablando de ayuda al prójimo. Ayuda al prójimo, usted puede dar lo que propuso en su corazón, lo que siente en su corazón. Usted pasa en una pasarela de la calzada Roosevelt. Usted se sube a la pasarela de la calzada Roosevelt, está una persona pidiendo limosna, usted le da lo que usted quiera. No hay una regulación, lo que usted desee darle. A medida que usted quiera multiplicar su dinero, usted así va a dar un quetzal, 5. Lo que usted quiera dar, eso trae bendición, trae multiplicación de su dinero a diferentes rangos, porque hay diferentes rangos de multiplicación. Hay de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 30, 60, 100, 4,000, 5,000 por uno. No conozco de otros, esos son los que conozco. Hay más, hay rangos sin límite para multiplicar, y todo depende de cómo esté ofrendando uno. Es un lío. Que usted me entienda esto, yo tengo 17 años y medio de estudiar esto, pero usted lo está oyendo por primera vez, le va a ser muy difícil de entenderlo, pero le estoy dando la información correcta. Entonces, porque cuando hablan de ofrendas dice,
Hermano, usted dé como Dios puso en su corazón, como dice la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablan de eso, de este versículo, hablando de ofrendas. No está hablando de ofrendas. Está hablando en el contexto de llevar una ayuda a Jerusalén para que los santos coman. Esto se llama ayuda al prójimo, que es de lo que más habla el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no habla de ofrendas. Entonces, eso lo podemos confirmar en Romanos 15, 26. Tomemos el 25. Romanos 15, 25, 26 y 27. Fíjense pues. Romanos 15, 25, 26 y 27 confirma que ese dinero que se está recolectando y de que habla los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios es para llevar a Jerusalén a los santos para que coman. No es una ofrenda. Las ofrendas son a Dios y la ayuda del prójimo es a las personas que tienen necesidad. Así de claro, así de sencillo. Las ofrendas tienen que llegar a los fondos del templo y cuando llegan las ofrendas a los fondos del templo, me refiero a los templos, a las iglesias de la actualidad. En este caso, en el tiempo de los Hechos, en la época de la Biblia, del libro de los Hechos, digamos, las ofrendas ya se le podían dar a un pastor, porque ya habían pastores, y ellos eran los que iban a decidir qué hacían con... Ellos primero recibían la ofrenda, y después ellos miraban qué era lo que tenían que hacer con eso. Pero este dinero ya llevaba un propósito específico, que era dar de comer, porque este dinero no se considera ofrenda, no se puede considerar ofrendas, salvo que si queremos usar la palabra ofrendas para decirle voy a dar una ofrenda a una persona necesitada, pues digámoslo así si queremos, pero cuando el propósito de un dinero es alimentar al necesitado, no cuenta entre las 5 ofrendas ninguna otra ofrenda que sea de las ofrendas que se entregan al pastor en la iglesia. Como no contaban en el Antiguo Testamento, el dinero que se daba al necesitado no contaba entre las bendiciones, entre las ofrendas que se entregaban en el templo al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Son dos cosas muy, muy diferentes. Así de simple, así de sencillo. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que son las ofrendas que se entregan a la iglesia, que el pastor decide qué va a hacer con ellas, pero aquí este dinero ya iba a un fin específico, que es dar ayuda al prójimo, dar alimento al necesitado. Entonces, esto estoy hablando yo de lo que se está hablando en 2 Corintios 9, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de ayuda al prójimo, no de ofrendas. Las ofrendas que se entregan a la iglesia, no está hablando de eso. Ayuda al prójimo es una cosa muy diferente. La ayuda al prójimo es la que se multiplica. La ayuda al prójimo es la que se multiplica. Las ofrendas no se multiplican de esta forma. Las ofrendas no tienen ningún efecto multiplicador, porque cada ofrenda ya tiene su bendición específica, salvo que en una circunstancia muy específica, muy especial, alguna ofrenda pueda, a petición mía, convertirse en sí, traer un fruto de dinero. Pero no tienen las ofrendas ninguna virtud en sí multiplicadora, no de la manera crasa y en bruto y directa que tiene la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo sí tiene esta virtud clara y sencilla, simple y sencilla. Es su única virtud, multiplicar el dinero, y los rangos de multiplicación dependen de cómo estemos ofrendando, siendo que son 5 ofrendas las que tenemos que dar. Entonces, está yo diciendo que por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo les suplico, en su nombre, no en el mío, en el nombre del Señor Jesucristo, yo les suplico que ya no usen este versículo de 2 Corintios 9, 7, refiriéndose a ofrendas, porque no son ofrendas esa ayuda al prójimo. Lo podemos confirmar en Romanos 15, 25, 26 y 27, que dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, la palabra ministrar, servir a los santos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Para los pobres.
Lo confirma la misma 2 Corintios 9:8, 9:9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, a los pobres. Estos no son ofrendas de las ofrendas que son para la iglesia. Esta es ayuda al prójimo, AP, de lo que estamos hablando ahora. Entonces, pues vamos a Romanos 15, 25, 26 y 27. Ahora sí le voy a leer los 2 versículos de corrido. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Ministrarles a los santos de Jerusalén los bienes materiales, a los santos. Las ofrendas no se dan a los santos. Queda claro, aquí está hablando de llevar una ofrenda para comida a los santos pobres en Jerusalén que están pasando hambre. Punto. Eso está claro. Ya dejen de usar ese. No puede ser que uno dé lo que quiera como ofrendas. Este versículo de 2 Corintios 9:7 lo usan para hablar de las ofrendas. En las ofrendas no puede dar uno lo que uno se le dé la gana. No, definitivamente no. Para las ofrendas está el modelo claro, tanto que habla de diezmos en el Antiguo Testamento. El modelo, el patrón para ofrendar son diezmos. Entonces usan este versículo de 2 Corintios 9:7 para decir que uno puede dar lo que quiera. Cada uno dé como propuso en su corazón. No, está hablando de ayuda al prójimo. En las ofrendas no puede dar uno lo que está en su corazón. Usted por fuerza tiene que dar diezmos, por fuerza. Entonces, eso sirve también para que los pastores que piden dinero por sus proyectos en la iglesia no presionen tanto a la gente. No pueden pedir más que un diezmo en realidad. No pueden, mire, traiga su título a su casa, o traiga su carro. No, usted cumple, que quede claro, usted cumple cuando a su iglesia lleva sus diezmos. Si están recaudando una ofrenda porque tiene un proyecto especial, ahí ellos, eso es su problema. Y usted cumple con llevar sus diezmos. Y ya, yo di mi diezmo, bueno, ya está. Me digan lo que me digan y me rueguen lo que me rueguen. Yo cumplí con Dios, entregué mis diezmos. Ahí, por eso el Señor puso una medida para ofrendar, para que tampoco se aprovechen de la gente. Los pastores que se aprovechan de la gente, que no sé quiénes son, no puedo acusar a nadie en realidad. Yo no voy a usar mi boca para acusar a nadie y levantar falso testimonio de alguien, porque eso es un pecado. Ahora la gente habla sin pensarlo. Que aquel pastor de allá es un chucho porque miren la iglesiota que tiene y el carro que tiene, hasta guardaespaldas tiene. ¿Y qué le importa a usted? Que se gaste su dinero como él se le dé la gana, así como usted se gasta su dinero en lo que usted se le da la regalada gana. Si él fue un buen pastor, Dios lo prosperó en su ministerio, tiene derecho a comer lo que se le dé la gana. Y si quiere ir a París a almorzar allá el fin de semana, pues ¿a qué le importa? ¿A quién le importa en realidad? Si fue fiel, porque no podemos juzgarlo en realidad, si es ladrón o no es ladrón. No lo sé yo, ni me importa tampoco. No puedo yo abrir mi boca y acusar a alguien porque eso es pecado, es uno de los 10 mandamientos. Es que como el Antiguo Testamento ya no vale, ahora puedo levantar falsos a cualquiera. Eso es pecado. Ya que sea que el Antiguo Testamento existiera o no existe, eso siempre va a ser pecado. Hablar de esa manera, si uno no sabe cómo la gente vive. Hay pastores que son fieles, Dios los prospera, porque Dios prospera que es fiel y prospera que es obediente. Y si un pastor tiene una gran congregación, ¿quién le llevó a toda esa gente ahí? Dios se los llevó. No necesariamente es así, pero sí en muchos casos sí es así. Dios le lleva a la gente porque está predicando bien y está dando buena enseñanza. Nadie es perfecto. Y nos falta mucho para aprender. Y muchas cosas sí se dicen mal. Incluso el mejor pastor que uno pueda pensar va a cometer errores doctrinales y teológicos, pero eso es el pan nuestro de cada día en realidad. Y hay iglesias donde es peor todavía. Entonces, la cuestión es de que este versículo de 2 Corintios 9 ya no hay que usarlo para ofrendas, porque aquí no está hablando de ofrendas, sino ayuda al prójimo. Ya quedó claro en lo que es Romanos 15, 26 y 27, 25 al 27, dice, lo voy a leer otra vez: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos,
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Más claro, ya no puede estar. Yo quiero que este video llegue a todos los rincones del mundo, porque todos los pastores del mundo están diciendo esto. Es un error garrafal. Si tan solo leyeran un poco con más detenimiento, se darían cuenta que está hablando de ayuda al prójimo. El mismo versículo 9 de Corintios 9 lo aclara, dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres. Apenas a 2 versículos de este versículo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres. 2 Corintios 9, hoy, capítulos 8 y 9, está hablando del contexto de recoger este dinero. Ofrenda la llamémoslo así, pero no son de las ofrendas que se entregan al pastor. No tienen esa virtud. Este es ayuda al prójimo, dinero que va a los pobres. Entonces, queda claro en Romanos 15, 26, 25, 26 y 27 que es dinero que va para los pobres en Jerusalén. Más claro ya no puede estar. Ya no usen este versículo para hablar de ofrendas. Las ofrendas no se pueden dar, no se puede dar de ofrenda lo que uno se le da de la regalada gana. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso no está hablando de ofrendas. No se puede hacer eso con las ofrendas. No se puede hacer eso con las ofrendas. Las ofrendas son diezmos. Porque Dios puso el modelo de los diezmos para que la gente no dé menos y no dé más. Porque no quiere Dios tampoco que dé más. De ninguna iglesia pueden decirle, mire usted, tráigame título de propiedad de su casa. ¿Y por qué fregados yo le voy a dar el título de propiedad de mi casa? ¿Por qué le voy a entregar yo mi carro? ¿Por qué? A ver, explíqueme usted por qué. Cuando las ofrendas son diezmos y estoy obligado a dar mis ofrendas en diezmos, ya entregué yo mis diezmos en su iglesia, así que por favor, yo no doy nada más. Entonces, el modelo a las ofrendas, que es el diezmo, nos ayuda para que tampoco nos exploten y nos engañe nadie. Yo doy mis diezmos, punto. No tengo que dar nada más, lo demás es mío y yo me lo gasto como yo quiera. Ahora, si yo de mi voluntad sale a entregar mi casa, y mi carro y mi dinero y todo lo que tengo al pastor de mi iglesia, pues ese es asunto mío. También lo puedo hacer si a mí se me da la regalada gana, porque yo puedo hacer con lo mío lo que se me dé la gana. Entonces yo estoy aquí explicando cómo funcionan nuestros principios. Entonces, a mí el Señor, porque el Señor da instrucciones a aquel que lleva las cosas a la práctica. En el 2002 creo que yo descubro, miren, le voy a explicar cómo está la cosa. En el año 2000 yo empiezo a estudiar los principios bíblicos. En 2001 Dios me llama y empiezo a enseñarme acerca de los principios bíblicos que generan multiplicación financiera. Según yo, multiplicación financiera, pero ahora después de 17 años y medio sé que la prosperidad que viene de la Biblia y la práctica de los principios bíblicos es una prosperidad integral. Entonces lo primero que yo estaba así como que toda mi vida siendo cristiano, pero ni siquiera había leído la Biblia tantas veces, la había leído 2 veces completa, había escuchado infinidad de mensajes, pero me faltaba en lo espiritual, crecer en lo espiritual, en conocimiento de la palabra. Entonces viene el Señor y yo no sabía todavía lo que era yo buscar al Señor. Y sí venía leyendo la Biblia, precisamente en esos días que el Señor me llamó para estudiar los principios bíblicos que generan prosperidad. Ya estaba yo leyendo la Biblia porque después, antes de que mis papás murieran empezamos a leer la Biblia una vez, los 3 juntos. Después mueren ellos y termino yo leyendo la Biblia solo, en la misma lectura que empezamos con ellos. El Señor me llama a estudiar estos principios bíblicos y lo primero que hace es que me pone a ver la televisión, a escuchar mensajes en la televisión, en el canal Enlace, que se transmite por toda Latinoamérica, donde hay personas que hablan acerca de prosperidad. Entonces yo los escuchaba y aprendía, y siempre que yo prendía la tele alguien estaba hablando de prosperidad y yo pensé que solo eso hablaban porque siempre que yo prendía la tele estaban hablando de prosperidad. Absorbí todo lo que ellos me pudieron enseñar. El Señor quería que yo absorbiera todo esto para que fuera teniendo una idea de cómo funcionaban estas cosas. Pero ellos decían que las ofrendas eran multiplicadoras. Traiga su ofrenda y reciba la multiplicación de su dinero. Ahora ellos mismos han pulido su información porque ya no dicen eso. Ahora hablan ellos de hacer un voto. Entonces empiezan con sus maratónicas en el canal Enlace y hablan de hacer un voto. Haga un voto al Señor, traiga su ofrenda y Dios le va a conceder lo que usted le pida. Entonces eso es hacer un voto. Eso ya está conforme a la Biblia, no como decían antes.
traiga su ofrenda y Dios se la va a multiplicar. No, las ofrendas no tienen ninguna virtud multiplicadora. La que tiene una virtud multiplicadora es la ayuda del prójimo. Entonces, yo absorbí todo lo que Dios me pudieron enseñar, pero en realidad era muy poco. Y mucha información de la que Dios yo escuché en sus programas de televisión era bastante mala en realidad. Porque hay muy poco, todavía hay muy poquito conocimiento acerca de estos principios. Y lo que hay es una gran confusión, una gran ignorancia, una gran oscuridad con respecto de la forma perfecta de ofrendar, con respecto a las ofrendas, con respecto a la ayuda al prójimo, con respecto en general los principios bíblicos que generan multiplicación financiera. Después, cuando yo ya maduro un poco, el Señor me manda en el 2001, en abril, a leer la Biblia intensivamente. Y de abril de 2001 hasta abril de 2009, 8 años exactos, el Señor me hace leer la Biblia 2 horas diarias y orar 2 horas diarias. Luego, el Señor me da un descanso. Resulta que un día yo leo la Biblia 1 hora con 45 minutos y al siguiente día, el 5 de abril del año 2009, yo no puedo leer una sola palabra más. Y pasé 8 años sin poder leer. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien todavía, pero el Señor un día ya no me dejó leer nada, no solo la Biblia, no podía yo leer nada. Me daban mareos horribles, con solo ver la fecha del calendario, me daban unos mareos horribles. Le estoy diciendo que el 5 de abril del año 2009 yo leí la Biblia 1 hora con 45 minutos y en ese tiempo la venía leyendo 3 horas diarias, pero ese día la leí 1 hora con 45 minutos porque tenía que hacer unos mandados al centro de la ciudad y ese día leí menos. Al siguiente día, eso fue el 4 de abril del 2009. El 5 de abril del 2009, y lo tengo apuntado en mi libro donde llevo la bitácora de mis lecturas, leí 5 minutos y el mareo era insoportable y desde ahí pasaron 8 años hasta abril del 2017, el año pasado. Yo empiezo a leer la Biblia otra vez, empiezo a leer y con estos lentes que tengo, ya había tenido otros lentes que no me hacían ningún efecto, los mareos me persistían. ¿Por qué le cuento esto? Porque son cosas que el Señor hizo. Yo le digo, un día leí la Biblia 1 hora con 45 minutos, al siguiente día 5 minutos ya no pude leer. Y pasaron 8 años hasta que pudiera volver a leer. Pero, porque eso fue lo que el Señor quería que yo hiciera durante 8 años. Y leí la Biblia durante 2 horas diarias y oraba 2 horas diarias durante 8 años. Y fue cuando el Señor me enseñó tantas cosas maravillosas de su palabra y me enseñó los principios bíblicos que generan la multiplicación del dinero y la prosperidad financiera, así como la prosperidad integral, porque la prosperidad financiera es un subproducto de la prosperidad integral y la multiplicación del dinero también es un subproducto, un fruto de la prosperidad integral, que viene al cumplir todos sus principios bíblicos a la perfección, que es la práctica de la ofrenda perfecta, 5 diezmos, 5 ofrendas, y la ayuda al prójimo, según las regulaciones que el Señor da con respecto a la ayuda al prójimo. Entonces, empiezo yo a leer la Biblia directamente, empiezo a recibir una información, por decirlo así, una información verdadera. Las ofrendas no tienen ninguna virtud multiplicadora, salvo en algunos casos muy especiales en que uno quiera convertir una ofrenda, como la ofrenda voluntaria, o hacer un voto, o la misma ofrenda al pastor, que nos da todo lo que nos hace falta, me puede dar dinero si eso es lo que me hace falta. Pero esos son casos muy especiales con respecto a las ofrendas, no como me estaban diciendo a mí en los programas de televisión, o como lo dicen muchos pastores, de que traiga usted su ofrenda, Dios se le va a multiplicar, traiga sus diezmos y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre usted bendiciones hasta que sobreabunden, porque Malaquías 3:10 no habla de la ofrenda del diezmos, habla de la forma perfecta de ofrendar, que son 5 ofrendas, 5 diezmos y la ayuda al prójimo. Malaquías 3:10 habla de la forma perfecta de ofrendar y no habla de una sola ofrenda, que son los diezmos. Ya no deben de dejar de decir eso también. La ofrenda voluntaria no es multiplicadora. Malaquías 3:10 habla de la forma perfecta de ofrendar. No habla solo de la ofrenda del diezmo. Ya dejen de decir, traiga sus diezmos, traiga su ofrenda del diezmo y Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre sus bendiciones hasta que sobreabunde, porque está hablando de la forma perfecta de ofrendar. Entonces vengo yo, voy a la Biblia, eso me empieza a enseñar, paso 8 años leyendo la Biblia 2 horas diarias, orando 2 horas diarias, desvelándome infinidad de veces. Me levanta a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, me despierta, me levanta o me quita el sueño, me habla durante las noches. No sé por qué el Señor hacía eso en realidad.
era una cosa tremenda en realidad. Un desgaste para mi cuerpo tremendo en realidad. El Señor se le antojaba hablarme a las 3, 4 de la mañana, o me quitaba el sueño toda la noche para decirme algo y hacerme comprender algo a altas horas de la noche o en horas de la madrugada. Mi cuerpo se desgastó tremendamente. Yo creo que por eso me dejó descansar del año del 2009 hasta el año 2017, 8 años sin poder leer absolutamente nada. Porque todo me provocaba ofrendas. Los primeros días no podía ver ni la fecha en el almanaque porque tenía unos mareos horribles. En el año 2002 yo comprendo que las ofrendas no son multiplicativas, sino que lo que es multiplicativo es la ayuda al prójimo. Y una noche el Señor me hace... Bueno, déjenme contarles primero que en el año 2004 el Señor me hace empezar un libro donde yo apunto lo que recibo, año 2004, aquí dice 1 de junio del año 2004. Empiezo yo a apuntar lo que son mis ofrendas. Empiezo a apuntar el dinero que recibo y ahí saco consecuencia de mis ofrendas. Por ejemplo, aquí dice rentas. Yo estaba rentando cuartos. Rentas de Feliciano y de Alejandra. Pongo aquí diezmo. Pongo los diezmos y las ofrendas que doy en relación a lo que ellos me pagaron de rentas. Y así voy sacando la consecuencia en este libro de contabilidad de cuántas ofrendas tengo que dar, cuánto tengo que dar de diezmo, cuánto tengo que dar de ofrendas. Aquí no estaba dando todas las ofrendas que son porque no las conocía en ese tiempo. No las conocía, entonces, pero en el 2004, ya teniendo este cuaderno, yo ya en el 2002 ya sabía que la ayuda al prójimo era multiplicativa, pero no tenía muchos detalles. En el 2004, ya teniendo este cuaderno, donde apunto yo acerca de lo que doy al prójimo, también lo apuntaba aquí. Entonces, aquí el Señor una noche me hace levantarme, cuando yo tenía ya bastante encaminado este cuaderno, me hace buscar algo. Me levantó muy de madrugada, estamos hablando 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, me hace buscar aquí y empiezo a pasar hoja por hoja, digo. Y de pronto yo le digo así, mira, yo no sé qué estoy buscando aquí, le digo yo. Y el Señor me muestra después, me hace ver una cosa. Él me lo enseñó. Me hace ver que exactamente el día 16 de julio, yo recibí 350 quetzales. Sí. El día 17 de julio fue. 17 de julio recibo 350 quetzales. Y el Señor me lleva para atrás a buscar una cantidad similar que pueda tener relación con 350. Encuentro en el día 12 de junio una limosna que yo le di a una señora que tenía como 3 hijos, una señora muy pobre que vive en el centro comercial de Montserrat. Una señora muy pobre que tiene varios hijos ahí con ella, le doy 3.50, 3 quetzales con 50 centavos. Entonces hago la cuenta de el día 12 de junio para el 17 de julio, son 5 semanas exactas. Eso es lo que el Señor me quería mostrar. De que los 3.50 que yo le di a la señora el 12 de junio se multiplicaron por 100. Para el día 17 de julio recibo 350 quetzales. 3 quetzales con 50 centavos multiplicado por 100 son 350 quetzales. Yo esto jamás me habría dado yo cuenta si no el Señor me lo muestra. Y me muestra también un plazo de tiempo, para que se dé esta multiplicación, que son 5 semanas exactas, que equivalen a 30 días. 30 días equivale porque, digamos, no se cuentan los domingos. Aquí, si usted cuenta del 12 de junio para el 17 de julio, estamos hablando de 35 días. Pero los domingos intermedios no se cuentan. Siempre va a ser así. A las 5 semanas exactas usted recibe una multiplicación. Ahora, esto yo lo revisé después y me di cuenta que sí, muchas veces pasó esto. Muchas veces, después de que el Señor me mostró esto, el 16 de que pasó el 17 de junio del año 2004, después esto sigue pasando. Entonces, esto es un hecho comprobado, un hecho documentado, es un fenómeno natural, porque este es el cumplimiento de una ley natural, que da como resultado
un suceso, un evento natural que sucede en la vida práctica en consecuencia de cumplir un principio espiritual. Esos 350 quetzales se multiplicaron por cumplir un principio bíblico, y yo esos 350 quetzales los tuve en mis manos. Se convirtió en algo tangible. Como tangible fue lo que le dio la señora. Entonces, a eso se refiere cuando dice: haceos tesoros en el cielo, donde la orina y el orín no corrompen. No os hagáis tesoros en el cielo, en la tierra, donde la orina y el orín ¿cómo es que dice? La polilla y el orín corrompen. Estos 350 que yo le la señora, me los guardo para mí. Eso los voy a haber perdido por otro lado, los malgasto y no trae ningún fruto. Dinero que se pierde. Le doy a la señora esta ayuda, estoy invirtiendo en el reino de los cielos. Y luego yo miro la multiplicación y la recibo con mis manos. Este evento se repitió varias veces, muchas veces. Y hay una variación, una variante. Encontré una variante después, cuando encuentro que una ayuda que le doy yo a un vecino que cada poco venía a pedirme dinero, resulta que lo que yo le daba a él se multiplica solo por 10. La explicación que se me dio a eso fue de que cuando tengo una persona cerca, una persona de mi familia, un amigo, un vecino que me puede devolver el favor, por eso el rango de multiplicación es mucho menor, porque existe la posibilidad de que el favor me lo devuelvan. De hecho, este vecino me devolvió los favores, muchos favores me hizo. ¿Cuánto dinero no le di yo? Que a poco venía, ese venía casi todos los días, que 20, que 15, que 30 quetzales, hasta a veces sale mucho más. Por supuesto, jamás me lo devolvió. Mejor que no me lo devolviera, porque si me lo devuelve, no hay ninguna multiplicación de parte del Señor. Estas multiplicaciones se dan a las 5 semanas exactas. Usted da una cosa el día lunes, espere su multiplicación dentro de 5 lunes. Si algún teólogo o pastor se quiere reír de esto, ríase. Ríase, porque el que quiere ser ignorante es ignorante. Aquí estamos hablando de un hecho comprobado científicamente. Científicamente, porque el hecho lo repetí una y otra vez. Ese es el método científico. Cuando un principio bajo iguales circunstancias se puede repetir una y otra vez y da los mismos resultados. Eso es el método científico. Si se puede realmente hablar del método científico en una ley espiritual, porque eso sería realmente algo que realmente nadie aceptaría. Ningún científico aceptaría eso. Pero el fenómeno existe y es evidente. Usted mismo, cualquier persona que esté viendo este video lo puede hacer. Usted mismo lo puede experimentar. Porque la Biblia se conoce cuando se experimenta. No es la letra la que nos enseña. No es la letra la que nos forma, sino la práctica de ella es la que nos forma. La letra nos sirve de guianza para saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ya hacemos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, entonces entendemos la Biblia y entendemos cómo funciona. La gente que solo habla y habla y habla y nunca hace nada, nunca experimenta nada, nunca va a la práctica, solo hablan y hablan y hablan, tendrán mayor condenación. Gente que no agrada al Señor, que al Señor le gustaría mucho que se taparan la boca y que jamás volvieran a decir una sola palabra acerca de la Biblia, porque solo hablan cosas ignorantes nada más. Porque el que sabe la Biblia es el que la ha visto en la práctica, como la he visto yo en la práctica. Este hecho, esto que le estoy diciendo es un hecho, es una ley. Está en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también segará, porque así como yo le dije al Señor a 3 quetzales con 50 centavos, si le hubiera dado solo 50 centavos, recibo la multiplicación de 50 centavos, si se le hubiera dado más dinero, recibo la multiplicación por más dinero. Pero les voy a decir una cosa. Cuando yo me di cuenta de esto, la ambición de uno siempre se desborda, empieza uno a hacer cálculos en su imaginación, cómo puedo hacerme rico inmediatamente, y yo me puse a pensar, bueno, si yo le hubiera dado 10 quetzales a la señora, hubieran sido 1000 quetzales. Si le hubiera dado 100, hubieran sido 10,000 quetzales. Y si le hubiera dado 10,000 quetzales, ya sería millonario tal vez. Así es uno cuando uno es carnal todavía. ¿Por qué usted está pensando en hacerme millonario y darme la gran vida?
Porque en ese tiempo, en 2004, a mí me faltaba matar mucha carne todavía. No estaba yo pensando en servir al Señor con ese dinero, sino simplemente servirme a mí. Porque ¿qué otra cosa les voy a decir? Entonces, descubrí, vengo yo y después de que averiguo esto, agarro como 100 quetzales y me voy a repartir 10 a una persona. Me voy a la Roosevelt, a las pasarelas de la Roosevelt, que hay gente que pide dinero, de la calzada Roosevelt aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Entonces en la calzada Roosevelt hay muchas pasarelas, mucha gente pide dinero ahí. Yo me voy a la calzada Roosevelt con 100 quetzales, empiezo a repartirlo para ver qué pasa y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces me doy cuenta que no siempre sucede esto. Y después de 17 años y medio de estudiar esto, yo sé cuáles son los obstáculos que puede haber una cosecha. Porque esto puede recibir uno siempre, pero no siempre se recibe porque hay cosas que uno hace mal que echan a perder las cosechas. Entonces, esto no siempre que yo quería que se diera, se daba. Hay un límite también. Yo hubiera dado hasta que, señora que le di 3 quetzales con 50 centavos, le hubiera dado 10 quetzales, no recibo nada. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que hay un límite. Lo más que yo logré multiplicar fueron 5 quetzales. El Señor puso límites a este tipo de multiplicación para que uno no se desborde la codicia de uno. Entonces, hasta el Señor da grandes cantidades de dinero hasta que uno está preparado. Aquí hay un límite. 5 quetzales es lo más que yo logré multiplicar. Después de esto multipliqué 5 quetzales, pero nunca pude multiplicar más que 5 quetzales. Fíjese cómo el Señor es de sabio que le pone límites a uno porque uno es ambicioso en realidad y no está uno en lo espiritual preparado para manejar grandes cantidades de dinero. Y yo, para manejar grandes cantidades de dinero, me sigo preparando todavía. Un día voy a administrar grandes cantidades de dinero porque ya tengo el entrenamiento para administrar grandes cantidades de dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios según sus regulaciones que están en la palabra. Yo quería enseñarles esto acerca de la ayuda del prójimo. Esto es un hecho, es una ley, es un hecho indiscutible, documentado y que pasa la prueba del método científico, como digo, si es que acaso el método científico se pudiera poner en práctica en una ley que realmente es espiritual, pero realmente este hecho lo puede repetir uno cuantas veces quiera. Lo último que les voy a decir es que hay ciertas cosas que uno hace que pueden echar a perder las cosechas. Fíjense bien, 3 cosas son: cuando usted hace una siembra y le póngase que le da 5 quetzales a una señora, usted podría recibir una cosecha de 500 quetzales 5 semanas después, de manera exacta, a la hora exacta en que usted le dio ese dinero a la señora, a la persona que usted se la dé, 5 quetzales a las 12 en punto del mediodía, a las 5 semanas, si fue miércoles, a los 5 miércoles después, a las 12 en punto del mediodía, usted recibe una cosecha. Bueno, a esa hora se da la cosecha, usted puede recibir dinero. A esa hora sí cumple la cosecha, pero digamos, usted puede recibir dinero un poquito después, unos minutos u horas después. Incluso al siguiente día lo puede recibir. Si a la hora que se cumplen las 5 semanas exactas, el miércoles a mediodía, usted no debe de ofrendas de nada que ha recibido desde que hizo la siembra, de todo lo que recibió desde que hizo la siembra para ese momento, esas 5 semanas después, usted ha pagado ofrendas de todo lo que ha recibido, no tiene ese obstáculo, va a recibir su cosecha. Otro obstáculo puede ser tener las ofrendas en la casa. No tenga ofrendas pendientes de entregar. No hay que tener ofrendas pendientes de entregar. Y tercera regla, para que no se echen a perder su cosecha, si usted puede recibir esos 500 quetzales, usted no tenga nada pendiente de ofrendar. Entre esos 5 semanas, desde que hizo su siembra hasta que se va a dar la cosecha, usted fue su cumpleaños, le regalaron una camisa, le regalaron 500 quetzales, le regalaron una motocicleta, usted tendría que ofrendar todo eso o deshacerse de ello para que a la hora de la cosecha no haya ningún obstáculo. Repito, no deber de ofrendas, no tener ofrendas pendientes de entregar y no tener nada pendiente de ofrendar. Si le regalaron algo, tiene que ofrendarlo. Si le regalaron dinero, tiene que ofrendarlo. Recibió su salario, tiene que ofrendarlo. Y entregar las ofrendas de una vez. Entonces, a la hora de la cosecha, usted no tiene que tener nada pendiente de ofrendar. No tiene que tener ofrendas pendientes de entregar. No tiene que tener nada pendiente de ofrendar. Y eso yo creo que ya lo dije. No tiene que tener nada pendiente de ofrendar. Todo tiene que estar ofrendado. No tiene que tener ninguna cosa pendiente de ofrendar. Tiene que tener todas sus ofrendas. No tiene que deber ofrendas de ninguna cosa. No tiene que deber de ofrendas ni nada pendiente de ofrendar.
ni ofrendas pendientes de entregar. Si usted hace eso, hace su siembra un día, a las 5 semanas, todo está bien, no debe de ofrendas, no tiene ofrendas pendientes de entregar, no tiene nada pendiente de ofrendar, usted recibe sus cosechas. Cuantas veces quiera hacerlo, lo puede hacer. 3 veces al día, 5 veces al día, pero es muy delicado. Tiene que estar perfectamente al día con sus